¿Qué pasa, YouTube? Pues nada, aquí estamos, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de juegos veraniegos. Nos bajamos 2 puntitos. La dureza, vamos a dejar de hablar de novedades, vamos a hablar, bueno, quizás vamos a tocar el tema de alguna de las novedades que han surgido. El año pasado ya hice un listado, vamos a hacer un listado de juegos veraniegos que llevarte de vacaciones, que no ocupen demasiado espacio, que no suelen fallar en grupos grandes y la premisa o mi premisa para este listado enorme de juegos en el que sobre todo vamos a destacar 10 va a ser hablar de juegos que sean fáciles de encontrar, que no encontréis agotados en tiendas, que tengáis acceso a comprarlo en cualquier tipo de plataforma. Es posible que en algunas estén agotadas, pero lo vais a encontrar 100%, y me he asegurado que todos estos juegos se pueden encontrar y sea factible de llevar de viaje. Luego vamos a tratar de que estos juegos tengan un tamaño pequeño, una duración corta. Nos vamos a ver a nuestro cuñado, a los niños de no sé quién, a veces va a venir pues la abuela a jugar. Hay que integrarse, ¿vale? No vamos a sacar ninguna cerda ni nos vamos a volver locos en este listado, pero sí es verdad que vamos a hacer la selección de los juegos que a día de hoy, 2025, me llevaría a unas vacaciones. Y de hecho no hace mucho tuve un viaje de trabajo en el que me fui a Madrid y algunos de estos juegos, no todos, pero la gran mayoría de estos juegos fueron en mi maleta de viaje para compartirlos con mis compañeros de trabajo si teníamos un rato. Algún otro se me ha pasado por alta. Mis la versión por parejas que sale de Minbug ahora, totalmente fuera de mi rango, no le hago caso a Minebug, me pareció bien como filler al principio, cuando empezaron a sacar montones de expansiones de Minebug, me bajé. Es un poco el efecto Unmatched, que me pareció excelente cuando lo probé al principio y tardé poquísimo tiempo en bajarme de Unmatched. Pues me pasa un poco lo mismo con Minebug, a medida que ha ido creciendo me interesa cada vez menos. Bueno, vamos allá. Vamos a pasar a... Si pasa de las expansiones, pero ampliarlo a 4 me tienta. Bueno, está bien, está bien. 10 juegos de mesa para el verano 2025. Lo primero de todo, como os decía, hablando de juegos de verano, trato de que sean cortos. Trato de que no se vayan demasiado de tiempo, demasiado de espacio, demasiado de complejidad. Vamos a hablar del típico listado de juegos en el que lo que vamos a hacer es ofrecerle juegos a nuestros amigos, a nuestros familiares, etcétera, etcétera. Y entonces no queremos que se vayan de madre. No hay ni un solo juego de complejidad muy alta, no creo que haya ninguno, todos van a estar en un punto comedido y voy a repasar algunas menciones previas que los tenéis por aquí. Azul Mini, ya sabéis, esta versión de azul de toda la vida, perfecto para viaje. El tamaño es pequeño y reducido. Además, creo que la edición Azul Mini se ha convertido un poco lo que pasa con el Hype Pocket, que también lo tengo en este listado, que son juegos perfectos para llevarte de viaje y que funcionan a las mil maravillas. Licántropo, a ver, hay que llevar un juego de roles ocultos. Qué mejor que Licántropo, que es un hombres lobo de Castro Negro que se juega en 5 minutos, que vas a explicar en nada, y de hecho la propia aplicación del móvil te lo va a explicar, y que es el típico juego que triunfa, vayas donde vayas, siempre, en cualquier lugar va a funcionar a las mil maravillas. Hype Pocket. Y el cuarto juego que he metido es Trío. Trío, un juego de cartas, de ir haciendo tríos, juntando las cartas de los demás, que tiene un elemento de memoria, sencillito, lo ha publicado Devir, es un juego pequeñito, con una caja cuadrada, muy fácil de transportar, encaja a la perfección. Pray Another Day. Aquí podemos optar por dos cosas. No sé si será otro día la versión en español de SD, esa que eliminó a nuestro maravilloso oso sidoso, que te miraba con cara tierna y que hace que el juego gane muchísimos enteros en partidas. De hecho, vamos a hacer un recordatorio de nuestro amigo el oso. Inigualable, no ha habido nada mejor, ni va a haber nada mejor nunca jamás en la vida. El oso sidoso tiene que ser parte de nuestra... Mírale,
Y dale, es que no hay nada mejor. Bueno, el lince bizco también está bastante bien, pero el oso no hay nada mejor. Es imposible superarlo. Tenemos esta versión de Prey Another Day, sacrilegio absoluto, que se sacó y de la que sacaron la edición en español por parte de SD. Bien, vale igual porque el juego va a ser el mismo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, Prey Another Day es otro juego de estos que se explica, es como un poco complejo de explicar, pero en el primer momento en el que te pones a jugar, te das cuenta de que estás ante una absoluta genialidad, con faroleo, en el que vas como engañando a los demás, que funciona a las mil maravillas y que yo creo que no se puede pasar por alto en estas reuniones. Y mi última mención o menciones destacadas se la lleva Hister, este timeline en el que vamos a utilizar el Spotify para ir poniendo canciones y estas canciones las vamos a tener que ir ordenando y adivinando su título, ¿no? Un juego de cancioncitas que va a funcionar muy bien, que además tenemos la del verano, la de clásicos en español, ya han sacado el Hister Bingo, hay de todo, para toda la familia, ha sido un éxito enorme. Bueno, pues ahí está el grupo de los clásicos, ¿no? Los que podríamos llamar clásicos, que van a salir en todos o casi todos los veranos y que pueden funcionar a la perfección. Vamos a salirnos un poco e irnos a cosas medianamente. Si no eres premium, te ponen la canción que quiere. Ya lo sé. O sea, a ver, también os digo que 2025 paga el premium a Narvarritz. No, en general, si te gusta la música, a nada que te guste la música un poquito, pagamos el premium a Narvarritz, ¿eh? Un poquito, no pasa nada. Se paga. Si hay que pagar, se paga. Bueno, lo dicho. ¿Con qué empezamos? Hemos hablado de Zenith antes en el directo. Por cierto, si no estáis en el directo, no habéis venido a los directos de Twitch, aprovechad, pasaos por los directos de Twitch y dais una visita, saludáis, me pegáis un primazo bien hermoso, apoyáis el canal y encima participáis en los sorteos que hacemos todos los meses. Sorteos muy buenos. Este juego para 2 o 4, no de 2 a 4, sino de 2 o 4, parejas 2 contra 2, que no he podido jugarlo parejas 2 contra 2. Es una suerte entre un juego de cartas con componentes Battle Line en el que vamos a pujar por distinta fuerza, en la que vamos a controlar planetas con cartas de nuestra mano que tienen un coste y que cuantas más hay en la columna donde estamos, más se reducirá el coste de las cartas que tenemos. Tiene este tinte de vuelta de tuerca a un Battle Line con unos tracks a uno de los lados en los que vamos metiendo desarrollo, si no me equivoco, en 3 conceptos tecnológicos distintos. Un juego muy bien parido, que en este rango y probablemente siendo uno de los juegos más complejos que viene en esta lista, sigue siendo un euro medio y sería ideal un poco para cuando te vas con tu pareja jugona, en los momentos así de tranquilidad, perfecto, no ocupa demasiada mesa, funciona muy bien, es hermosísimo de producción. Es la apuesta un poco más arriesgada del verano y el formato de tamaño un poco mayor de entre todos los que he elegido. También he tratado de elegir algunos juegos que funcionen medianamente bien a 2 cuando nos vamos de viaje, porque bueno, pues igual quien se vaya con peques o que se vaya con su pareja o con un amigo solamente de vacaciones, a lo mejor no vas a tener mucho tiempo como para jugar con grupos grandes y he querido incluir alguno de estos, que de hecho hay 2. Igual alguno más, porque antes hemos hablado de Hype, que es también puramente a 2. El Zenith lo ha sacado Zacatrus, tiene un precio de 35,96, que para la producción que tiene está bastante bien. Creo que el resto van a tener precios bastante más ajustados. El siguiente juego del que vamos a hablar, Misión Cumplida, también me parece un juego real piscinero. Muy bueno, pero esto ya lo meterían en cositas más clásicas. Rebel Princess, ya está. O sea, acaba de salir expansión, que se llama Rebel Princess 2. Oye, Zombie Paella, un poco más de claridad. Podríamos haber puesto Rebel Princess Expansions y poner un subtítulo debajo que lo pusiese medianamente claro. No, Rebel Princess 2. Que ya estoy viendo a gente que se está comprando el Rebel Princess 2 pensando que es una segunda parte, una secuela, y en realidad resulta que es solo una expansión. Un poco de pilitas, un poco de
A ver, utilicemos la lógica, que viene medianamente bien. Este Rebel Princess es el típico juego en el que no quieres quedarte con los príncipes, en realidad. Es un juego con un componente de Take That bastante chulo, en el que tenemos unas princesas asimétricas, que me parece que es una copia del Corazones, si no me equivoco. Se basa en un juego de bazas que es el Corazones, pero le han dado una vueltecita de tuerca y para mí es uno de los tops juegos de bazas, ladder climbing, de estas típicas mecánicas de juegos con palos que funciona súper bien. El Corazones de toda la vida. Gracias, Farroz. No tenía bien claro porque luego hay otro que se llama el Diamante, si no me equivoco. Bueno, muy chulo. Un juego que yo creo que no hay fallo. El precio es comedido. El apartado artístico es perfecto. Funciona bien. Se lo explicas a la familia. De hecho, como tengas algún familiar que esté acostumbrado a jugar juegos de bazas clásicos, a la segunda vuelta te va a reventar y es de estos juegos que es excelente porque ocupa muy poquito y es muy fácil aprender a jugar. Y además tiene ese componente divertido de las princesas que no quieren casarse con los príncipes, tiene un sapo que es el príncipe más ponzoñoso que existe en el mundo, que no se lo quiere comer nadie, pero te lo vas a comer y lo sabes. Súper divertido, la verdad. Uno de estos que para mí en una colección en la que tengas unos cuantos juegos de bazas estaría de los primeros de lo que hay editado hasta ahora en español. Porque a pesar de que, por ejemplo, Tichu es mucho mejor, es un poco para más cafeteros. Y a mí, por ejemplo, tras haber jugado muchos juegos de bazas, Skull King no es de los que más disfruto porque creo que es demasiado largo para lo que ofrece. Se vende juego de 3 a 6. Hermosísimo. Filler con subastas, con este componente y temática muy asociada a propiedades, a juegos económicos. A mí ya solo el tema me encanta. Stefan Dorra creando juegos pequeñitos es una auténtica genialidad. Esta edición por parte de Primigenio, que viene con todas las expansiones dentro, me parece 100% recomendable y no la deberíais dejar escapar. Y es uno de estos juegos que quizás es muy clásico y podría meter en el listado de juegos más clásicos. Mejor que Marea Alta, para mí bastante mejor que Marea Alta. Y ojo que Marea Alta me gusta mucho, me parece muy chulo y un juego muy infravalorado en realidad. Muy infravalorado, pero para mí se vende, es clásico increíble. Y para los guargameros en la playa, General Order de De Beer. Bueno, no está mal, igual hay cosas mejores, Ya me aventuraría, iría a algo un poquito más grande y me llevaría un Ford de King is Death, que no ocupa demasiado Inapervi, pero hay bastante más juego ahí. O en la guerra de los primos de Cousins War, que me parece buenísimo y en formato pequeño mucho mejor que General Orders para mí, mucho mejor. Bueno, se vende. Es un juego muy sencillo, rápido de compra y venta, que es un clásico solo con el juego base, pero que vais a disfrutar desde el principio. Y además en esta edición vais a poder añadir unas cuantas expansiones que vienen extras. Si no lo habéis jugado y soléis jugar en grupos grandes, sobre todo 4, 5, 6 por encima de 3, que yo creo que la 3 se queda bastante corto por este tema de que las subastas ganen interés. Buscad meterlo en vuestra colección porque este es de los que hay poco riesgo. Si bien con Zenith podemos estar hablando de un juego que probablemente no llegue a una escala tan interesante o vaya a quedar tan perenne en el tiempo, Rebel Princess requiere un poco que te gusten estos juegos de cartas con palos tipo bazas, que lo vais a disfrutar mucho, pero ya tiene un requerimiento. Creo que se vende, debería gustar o ser disfrutado por todo el mundo. Creo que no hay margen de fallo con este. Por Norwood, pues mira, este posiblemente es el más peculiar de toda la lista. Un juego de bazas en solitario que decidí meter precisamente porque es un juego en solitario y creo que para estas vacaciones en las que vamos a estar bastante tiempo solos, que vamos a estar aprovechando cualquier huequecito, viene a la perfección. For Norwood tiene este tema
de tratar de cumplir los propósitos que tienes que hacer a base de hacer una ligera construcción de mazo ligada a los juegos de bazas y con la obligación de ir cumpliendo las limitaciones de cada uno de los personajes del bosque. Está muy guapo, muy guapo. A mí me parece uno de estos juegos que no me canso de jugar, al que le puede subir la dificultad, que funciona muy bien y que parece una locura pensar en un juego de bazas en solitario, pero funciona a la perfección. Producción muy buena, tamaño muy pequeñito, ideal para meter en viaje. Y el Super Call Express también va muy bien, una baraja y 6 meeples. No sé si Super Call Express es pequeñito, Limit, pero yo no lo he llegado a probar. Solamente jugué a Call Express normal, pero no lo conozco, no he llegado a jugarlo, la verdad. Perudo. Aquí no hay fallo. No hay fallo. Si queremos el juego del verano para la playa, que funcione perfectamente en cualquier sitio, encima de una toalla lo podemos jugar. Rollo mentiroso, que es un vicio, que vas a explicar a la familia desde el primer momento y que es obligatorio, total y absolutamente obligatorio en cualquier colección de jugón o no jugón, seáis lo que seáis, de donde vengáis y os guste lo que os guste, yo no me saltaría nunca tener un Perudo en vuestra colección. Además, la nueva edición de Zigomatic está muy muy bien, ¿sabes? Hay 4 pacos, cositas, muy chulo. Es el mentiroso de toda la vida, pero con un par de vueltas de tuerca. No me gusta nada la regla de volver a meter dados, muy mal, pero me gusta el palífico. El palífico sí, esa de la última, el último dado que tengo, voy a limitaros hermosamente, me gusta. El resto no. Calzar mal, calzo mal, pareja lúdica. Soy anticalzo. O sea, se alarga innecesariamente. Si los has perdido, te fastidias. Haberlo hecho bien. No, calzar no, Gandaina. Gandaina. Calzar vetado, ¿eh? De hecho, ya lo advierto. Misipaluzas, no hay calzar. No hay calzar, prohibido. De hecho, lo voy a poner en las reglas. Eso lo dices porque no calzas bien nunca. Vamos, valeitos, de verdad. O sea, basic jokes. O sea, estamos de martes. Yo entiendo que estamos de martes, que igual no estamos frescos, pero... Ojo, que no tenemos 77 años, aunque yo los parezca. Si los pierdes te fastidias. Pero esto es regla de la nueva edición, es opcional. Sí, es una variante, Rufo, es una variante. La opcional viene con 2 variantes. Una variante en el que puedes recuperar dados, que es la de calzo, y palífico, que te ayuda, que esa está bastante bien, a cuando te quedas con el último dado, ponérselo un poco más difícil al resto de la mesa, para que no pierdas los 2 dados muy seguidos. Solamente en el momento en el que te quedas con un solo dado, y solamente durante una ronda. Y creo que ese puntito de poder aguantar un poquito más le viene muy bien al juego. Perudo es un juegazo, es el mentiroso de toda la vida, con una vueltecita de tuerca, con los pacos, y que de verdad, yo lo he dicho desde el principio, para mí esto es sobresaliente de manual. 0,2, muy buenas. Para mí esto es un sobresaliente de manual, 100%. Vamos, no me bajo de ahí. Probablemente de los files más interesantes, y de los files más interesantes a los files más interesantes. No, gracias. Otro patatita caliente, este juego en el que vamos a tener una serie de monedas o tabas escondidas de los demás, y que vamos a tener una carta en el centro de la mesa que tiene un número entre, no sé si son 3 y 35, pero hay unas cuantas cartas que no están, y lo que vamos a hacer es tratar de no quedárnoslas porque son puntos negativos. No, gracias es otro imprescindible absoluto, que tiene la gracia de que cuando te quedas sin tabas te lo vas a zampar todo, pero que a medida que va dando vueltas, cada vez que dices un no gracias vas poniendo una taba en el centro, y esta tabita son puntos. Entonces llega un momento en el que la carta está tan cargada que, aunque sea una carta de tamaño medio o de valor alto incluso, te puede salir rentable. Y además tiene una regla especial, que las cartas que son consecutivas que vayas consiguiendo
solo puntúan el valor de la más baja. Entonces vamos a suponer que yo me pillo un 32 y me pillo un 32 que normalmente me va a venir cargado. Si aparece un 31 o aparece un 33, nadie se lo va a querer quedar porque son 31 o 33 puntos negativos. Pero en cambio, si yo me lo quedo, lo voy a unir al 32 y no van a ser puntos negativos para mí. Pero no solo eso, voy a aprovechar y voy a dar vueltas para cargarlo lo más posible de tabas, porque esas tabas van a restar tabas de los demás, van a ser puntos positivos para mí y encima me van a hacer a mí forzar a los demás a ir gastándose tabas de ronda en ronda. Esto es un pepino incombustible. Esto es directamente. Mira, no seré yo el que defienda mucho el catálogo de Mercurio, pero Mercurio, en cuanto a juegos fillers, tiene Bonanza, tiene No Gracias, tiene Toma 6. Han ido recopilando una serie de juegos de caja pequeña que son auténticas maravillas. Y esta edición de No Gracias, súper chulo. Así que muy bien, ¿eh? Bonanza buenísimo. Ese No Gracias no se pueden fundar, descartado. Pues te compras otro, si es que cuesta 4 perras. Dejar las cartas fuera le da ese punto de no saber. Claro, tiene todo el sentido de que al quedarse las cartas fuera, pues hilas y haces que tienes esa incertidumbre. Flip 7 Pelusas, Flip 7 Castaña y Pelusas es un juego, bueno, no digo nada porque llevo como 80 partidas, pero Pelusas es posiblemente el juego menos juego que se ha publicado en la historia de los juegos de mesa modernos. Dígase ahí, es mi opinión, es mi opinión, pero Flip 7 no hay por dónde, o sea, de verdad, no sé dónde está el hype detrás de ese juego. Y lo malo es que lo volví a probar después de que me apareciese una mierda. Flip 7 es Pelusas mal, pues fíjate, para mí Pelusas es mal, pero Flip 7 es más mal que Pelusas. Coincido contigo, así que vamos allá. Toy Battle, bueno, es otra de las novedades de este año, que te puedes llevar a la playita, 1 contra 1, partidas de 15 minutos a lo más tardar, pam, perfecto. Para mí una auténtica maravilla de juego que funciona con partidas hasta la saciedad. Aquí podía haber estado perfectamente Captain Flip, los dos juegos de Paolo Mori, los dos juegos de la misma editorial, si no me equivoco, que funcionan maravillosos y que además encuentro un cierto paralelismo porque son juegos muy sencillos que te motivan a jugar partidas y repetir partidas sin parar, que no son el gran invento ni te van a cambiar la vida en absoluto. O sea, nadie puede defender que esto sea el juego impresionante, pero la realidad es que cuando un filler de este calado con un peso de 147 te hace de 1,47 te hace terminar jugando 60, 70 partidas con gente que son jugona y les ves cómo se vicia, algo hay, o sea, algo hay. Toy Battle, maravilloso. El Panda Royal ese nuevo, mal. El Panda Royal ese nuevo, mal. Muy buenas sensaciones. Primera partida hasta la mitad. A mitad de la partida ya empieza a oler a alcanfor, Rufo. Mal. No, a mí me parece, de hecho es el típico juego del que creo que se va a hablar semana y media, 2 semanas y no vas a volver a escuchar nunca más de él. Nunca más. O sea, si quieres dados para otros juegos, ahí está. Burrup. 100%. En tu equipo. Fíjate que ya me pasó un poco con el NAR, que de premisa está bien, es un juego que cuando te sientas a jugarlo está bien, aguanta partidas bien y puede haber gente a la que le guste. Yo, Panda Royal, creo que nadie que lo tenga durante más de un mes va a jugarlo mucho más. No va a ser el juego que el año que viene lo vas a volver a sacar y te lo vas a llevar de ahí, que creo que es algo que va a pasar con muchos de estos juegos que os estoy diciendo en la lista. Bueno, Toy Battle, todo el mundo lo conoce. Si no lo conoces, puedes meterte en la BGA, echarte una partida. Creo que en 2 minutos tienes aprendidas las reglas del juego y funciona a las mil maravillas. Puntito abstracto, como dice Belial, tiene ese rollo de juego abstracto que igual no es para todo el mundo.
hablamos de rollo de juego abstracto, teniendo en cuenta que es un movimiento punto a punto, en el que vamos a subir por valores cada una de las fichas, etcétera, etcétera, pero no es un abstracto puro porque las fichas se draftean y no tienes toda la información. 6 cuerdas, muchísimas gracias por el apoyo y esa suscripción con Prime. Bueno, pues Toy Battle, 100%. Castle Combo, bueno, pues aquí ya vamos hasta 4 o 5 jugadores o jugadoras. 4 o 5 para mí lo mejor, otro que de 10 a 25 minutos, yo diría que 20 minutitos, 10 si juegas a 2 es más que factible, a 2 funciona muy bien, a más funciona muy bien también, es uno de estos juegos que quizá no inventa tanto porque ya había otros juegos como el Valle Secreto o algún otro juego que jugaba con esta combinación de puntuaciones en una cuadrícula, Pixies mismo, aunque puntúa de otra manera, pero yo creo que este está bastante redondito pensado, es muy rejugable, otro que en una colección grande o pequeña va a aguantar mucho tiempo por esta parte de la variabilidad y las distintas estrategias. Está agotado, pero se puede encontrar. No puedo decir mucho. Yo ya os digo que todos los juegos de este listado los he puesto que se puedan encontrar. Está agotado según donde lo busques. Según donde lo busques. Recordad que a nosotros nos patrocina Juegos de la Mesa. O sea, Jugamos Una, Juegos de la Mesa Redonda, iba a decir. Nos patrocina Jugamos Una y yo normalmente ni en los vídeos ni en los directos, digo nada. Barracus, ya está bien. Bueno, pues eso, Castle Combo, juegazo, muy chulo. De todas formas, yo lo tengo en inglés y funciona a la perfección. Así que, bueno, para los que no lo sepáis, es un juego de draft con una cuadrícula de 3x3 en las que vamos a ir colocando mínimo y máximo una carta por cada posición de la cuadrícula y luego estas cartas van a puntuar en torno a su propia posición en muchos de los casos, aunque luego hay vueltas de tuerca como cartas que nos reducen el coste del resto, etcétera, etcétera. Y hay dos tipos de cartas: nobles que viven en el castillo, que es la fila de mercado de arriba, y campesinos o plebeyos que viven en el pueblo, que es la fila de abajo. Y para draftear tenemos como una especie de preboste, por llamarlo así, lo vamos a llamar preboste. Un preboste que nos va a señalizar de dónde vamos a draftear las cartas y comprarlas, teniendo en cuenta que hay algunas cartas que cuando las robamos ya hacen que el preboste se mueva de manera automática. Así que bueno, Castle Combo. Smart End. Bueno, yo creo que este es otro grandes éxitos de las reuniones en general. Jugar a un juego de preguntas, rollo quiz, que te da la oportunidad de forzar la suerte en competitivo y por equipos, me parece una locura. Nosotros en las convenciones, en las quedadas, lo jugamos equipo contra equipo y es uno de estos que funciona a las mil maravillas. Además, ahora tiene versión familiar, la hay de deporte, creo que la han sacado de viajes, creo que la han sacado de cine y creo que seguiremos teniendo más packs. En inglés hay montones de packs, pero este juego de SD, poco a poco seguro que vamos teniendo. Mira, no sé si llegará el Aeonsen Legacy alguna vez, pero de esto vamos a tener para rato porque se vende como churros y no me extraña. De hecho, yo lo he tenido 2 veces. 2 veces han venido visitas a casa que no son jugonas, 2 veces se lo han llevado a su casa y yo me he quedado sin él. Así que muy bien. Así que, sin más, Smart End. Muy chulo. Muy chulo. El trivial bueno, exactamente. Es que la vuelta de tuerca de Smart End es que tienes como ese puntito de forzar la suerte. ¿De contesto otra más? Venga, vamos a contestar otra más. Venga, oí rumores, pero ¿tú sabes si Imperium de Contention lo van a editar? Targaryen. Yo creo que si no lo editan, algo va mal. Lo que pasa es que desde mi punto de vista,
supongo que la editorial madre dependerá mucho de lo que ocurra con la editorial madre, pero yo apostaría 100% a que Imperium de Contention va a ser un juego que se va a publicar en español. Ese Push Your Luck está muy bien. Es eso, la vuelta de tuerca del Push Your Luck asociado a un juego tipo trivia, creo que lo hace tremendamente especial. Tremendamente especial. Y vamos a cerrar con el último título de este listado, que mira, me queda un vídeo cortito, al pie, y que vamos a utilizar 5 minutitos para que el chat haga algunas recomendaciones justo al final. La última recomendación es SkyTeam, uno de los juegos que ha tenido más pegada durante el año 2025, que viene yo creo que entre 2024 ya estaba en español. Pues entre 2024 y 2025 ha sido el pelotazo, uno de los grandes juegos del S&D 2023, súper rejugable, muy sencillo de reglas, con este sistema de limitar la comunicación entre las dos personas que están jugando, un poco lo mismo que ocurre o que pasaba con Kitchen Rush, ¿no? Estas pausas en las que organizamos de manera calmada entre fase de colocación de dados y fase de colocación de dados. Es un juego que funciona por escenarios y en el que vamos a ser el piloto y el copiloto de un avión que quiere llegar a un destino. Tenemos montones de destinos distintos de los que aprovechar, y todos estos destinos van teniendo distintas dificultades, añadiendo mecánicas especiales, un montón de pequeños modulitos que van a darle una vuelta de tuerca, y además dentro de poco, si no me equivoco, va a salir la expansión en español, así que muy bien. Mi recomendación veraniega es That's Not a Hat. Mira, esa es buena también. Así que bueno, cerramos con un cooperativo a 2, también para cerrar esta serie de juegos a 2 prácticamente que tenemos, y repaso un poco la lista. Repasamos con SkyTeam, cooperativo a 2, Smarten, este trivia con un toque de forzar la suerte, Castle Combo, juego de colocación de cuadrícula con combos de puntuación por posicionamiento, muy chulo. ¿Qué opinas de Statecraft Missy? ¿Le metiste a GamePhone? No, ahora hablamos, Ginés. Toy Battle, muy chulo, juego a 2 con un puntito abstracto aunque tenga draft, de movimiento punto a punto. No gracias, clásico de patatita caliente con engaño y bluffing, una auténtica maravilla. Perudo, el mentiroso supervitaminado, una maravilla de juego del año 1800, que de hecho os sonará porque en las películas de Piratas del Caribe era el juego al que jugaban. For Norwood, juego de bazas en solitario. Oye, si te vas de vacaciones con la familia, que menos que dejes de dar la turra a la gente que no quiere jugar y tengas un juego para sacar tú solo, como una persona adulta y responsable. Se vende a 5 o 6, 4, 5 o 6, una auténtica maravilla de juego, con subasta, con muy mala leche. Otro juego tipo corazones, bazas, Rebel Princess, que funciona también muy bien. 4, 5, 6 yo creo que son sus mejores números. Y el Zenith, juego recién publicado por Zacatrus, a 2, muy fresquito, con este componente de Battle Line, con un toquecito de Eurogame y gestión de mano muy interesante, que funciona muy bien y que quizá, vuelvo a repetir, al lado de los pedazos de tochos que hemos puesto a Zenith, está un pasito por debajo, pero si buscáis alguna novedad muy reciente de este verano, yo optaría por esta, siempre que queráis jugar o por parejas a 4, 2 contra 2 o 1 contra 1. Y algunos repasos de cosas más clásicas que podéis pillaros son el Azul Mini, el Licántropo, el Hive Pocket, el Trío, el Prey Another Day o Caza Otro Día, si no me equivoco se llama, o el Hister. Muy buenos ejemplos, muy buenos ejemplos. Repaso algunas cosas que dicen por aquí. Chao pescado, paren la nave, dicen por aquí. Hero Realms o Marvel Realms. No he escuchado Marvel Realms, me suena raro.
Piña Colada Ice me parece un buen piscinero. Uf, a mí es que ese tipo de juegos no me llaman mucho la atención, me pareció bastante ponzoñoso. Mi recomendación es Does Not a Hat, muy guapo, muy guapo. Había uno de componentes que eran piezas de majón y había que montar pagodas, muy buenos, y sus componentes para jugar en la playa, pero no me acuerdo del nombre. No lo recuerdo yo tampoco, Innapervi. Minodais muy bien, Yokai Pagoda, no me convenció, fíjate, Lord Invernalia. Fantasy Realms, no me gusta. No me gusta Fantasy Realms, Ferran, tío. No me gusta nada. Pero bien, bien, está bien, está bien. Eh, Vegetable Stock. Vegetable Stock es este que es un poco como un mini económico, ¿no? De gestión de bienes y todo este rollo. Me pareció guay. ¿Le has dado ya al de Fistar? No, porque no me lo han mandado y no me lo voy a comprar. Entonces, pues no creo que le dé. Un Kingdom Legacy para los más solitarios. No está nada mal. No está nada mal. Scout muy bien. Muy bien, Scout. Sí, señor. Otro juego sencillito. Y bueno, mira, ya que estamos por aquí, tenemos a Ferran, pues recomendemos, si os queréis llevar un eurito, llevaros alguno de los euros de caja pequeña de la serie 19XX que saca Looping Games, que nunca están de más, nunca están de más, ¿eh? En plan de, ¿quieres llevarte un euro que ocupe poco? Ahí lo tienes. Esos son los buenos y no los Tiny Epics, ¿eh? ¿Has visto, Ferran? ¿Has visto? Bueno, pues sin más, buena gente de YouTube, aquí cerramos el directo. Aquí cerramos el directo, no, perdón. Aquí cerramos la grabación. Espero que os hayan servido todos los juegos que hemos ido recorriendo. Y mira, por aquí recomiendan High Society, buenísimo. Startups, buenísimo. Cortesanos me gusta. Avio no me ha convencido tanto. Avio no me ha convencido tanto. Pero, High Society Startups es un pepino increíble, increíble, muy bueno, Ant, muy bueno, muy buena recomendación. Así que nada, vamos a cerrar. Muchísimas gracias a toda la gente de YouTube. Ya sabéis, le dais like, compartís el vídeo y todo eso. Va a salir además simultáneo con el artículo que vamos a publicar seguramente el jueves por la noche. Y el jueves estamos aquí otra vez. Y supongo que el lunes vamos a estar aquí otra vez. Luego me voy de vacaciones unos días. De vacaciones, bueno, me voy a una convención en Tenerife. Si alguien estáis en las, ¿cómo se llama? TLP en Tenerife, nos podemos ver por ahí. Y después ya volvemos a la rutina medianamente de mínimo 2 días a la semana estar en directo. Y además empezamos a diguear, a hacer digging en los juegos de Essen, lo más interesante de Essen, rescatándolo todo. Así que creo que tenemos un verano muy interesante, ¿eh? Ojo que viene Game Found Fest a finales de este mes. Vamos a tener un primer vistazo a la lista de Essen, aunque los listados de Essen no van a salir hasta agosto. Vamos a ir repasando las editoriales más interesantes. Hay cositas, ¿eh? Hay cositas. El fin del 20 yo estaré por ahí en Tenerife. Bueno, pues pásate, hombre, pásate. Cocos Locos, muy bien. Cocos Locos no es malo para verano, ¿eh? Aunque según donde estés se te vuelan las caquitas, ¿eh? Que no son cocos. Bueno, YouTube, nos vemos y vamos hablando. Hasta luego.